y que pues los aprendices que de pronto no se puedan conectar puedan a través de la grabación conocer cuáles son las evidencias, bueno, cuál es la evidencia que se va a dejar esta semana, ¿cierto? Y puedan pues conocer sobre el tema que vamos a desarrollar. Bueno, lo primero, entonces, quiero compartirles por acá plataforma para recordarles cuál fue la evidencia que dejamos la semana pasada, ¿listo? Entonces aquí les estoy presentando nuestra plataforma Sayuna y recordarles, la competencia, derechos fundamentales en el trabajo, está en la fase de evaluación, actividad número 8, guía de aprendizaje número 8, ¿listo? El código de nuestra competencia es el 210, regáleme un segundo, 210-201-501. La semana pasada desarrollamos el tema de el trabajo definido desde diferentes dimensiones y los modos de producción. Esa actividad, para esa actividad de aprendizaje dejamos una evidencia que es el taller. Recuerden que la fecha inicial para la entrega de esa actividad es el día de mañana, pero tiene una fecha límite que es hasta final de mes. Bueno, para esta semana vamos a dejar otra evidencia que se llama Informe sobre Trabajo Decente, Ciudadanía Laboral, Derechos Individuales y Colectivos del Trabajo. ¿Listo? Recuerden, este es el enlace donde ustedes van a poder enviar la evidencia, pero ¿dónde van a encontrar la explicación de la evidencia como tal? En la guía. ¿Listo? Entonces recuerden, acá en plataforma encontramos los enlaces por donde vamos a cargar nuestra actividad, pero en la guía de aprendizaje que les voy a ay, cayó esta cosa. Esperemos a que vuelva. Esperen por acá a ver qué. Ay. Bueno, la plataforma está como molestando. Vamos a volver a entrar a ver qué pasó. Bueno. Bueno, al parecer hay como novedades con la plataforma. Yo la abrí hace ratico y sí la vi como muy lenta, pero bueno, ahorita nos está presentando como error y puede de que de pronto seguramente se va a solucionar pronto, pero pues en este momento no nos deja revisar el contenido de la plataforma. ¿Listo? Entonces recordar, ¿en qué fase estamos? Fase evaluación. Actividad o guía de aprendizaje, actividad de proyecto número 8, guía de aprendizaje número 8. ¿Listo? Entonces, la competencia, el código es 201, 500, 201, 501. Uy, me olvidó el código. Déjenme a ver si lo logramos entrar otra vez. No, nada. Bueno, entonces, déjenme yo por acá busco una guía. Hola, señora María, señora Diana, señora Carolina. Regálame un segundito, estoy buscando por acá la guía que la tengo descargada para poder compartírsela. ¿Listo? Regálenme un segundo, por favor. Entonces, 201, 210, 201, 501 es el código de nuestra competencia. ¿Listo? Para que no se les olvide. Ahora, ¿cuál es la actividad? Entonces, regálenme un segundo, me ubico acá en la guía que tengo para poder mostrar. Bueno, entonces regálenme un segundo por acá y les comparto esta ventana. Entonces, esta evidencia que ustedes están viendo en pantalla, ¿cierto? Es la de la semana pasada. Entonces, ustedes tenían que contestar 2 preguntitas, hacer una línea de tiempo y realizar un mapa conceptual con los conceptos que vimos: trabajo, precarización, tercerización, deslaborización y su relación con la vivienda.
Recuerden, esta actividad todavía está habilitada en plataforma. ¿Listo? Digamos que las evidencias tienen diferentes fechas. El momento en que se publica, hasta cuándo es la fecha que se va a recibir inicialmente y tiene una fecha ya límite. Entonces, como fecha, digamos, para el primer corte, ¿cierto? Está el día de mañana, a medianoche. Pero, sin embargo, tenemos otros días adicionales para poder subirla en caso de que tengan alguna novedad, que de pronto pues se les dificultó un poco hacer la evidencia, tienen otro placito adicional para que puedan subirlas y puedan pues cumplir con la entrega de estas evidencias y aprobar la competencia. Bueno, entonces, esta es la que corresponde a la semana pasada. Esta semana vamos a ver otra actividad. Vamos a dejar otra evidencia que corresponde a la actividad de aprendizaje número 2. ¿Listo? Dice, reconocer los derechos humanos laborales con base en el estudio de los derechos humanos y fundamentales en el trabajo. Aquí pues hay una, digamos que como una introducción al tema y dice que esta actividad se fundamenta en los derechos laborales, concretamente en que toda persona tiene derecho al trabajo en condiciones laborales justas. Sin embargo, los derechos no siempre se garantizan. Los derechos humanos vinculados al trabajo y a los trabajadores son denominados derechos humanos laborales, y entre ellos se encuentran comprendidos los derechos fundamentales en el trabajo consagrados por la Organización Internacional del Trabajo. Con el presente proceso de aprendizaje, se espera desarrollar una actitud de defensa y de hacer respetar los derechos de los trabajadores como expresión de una conciencia colectiva que conlleva el ejercicio pleno de la ciudadanía laboral. En el proceso referido al mundo laboral, es importante la apropiación y el ejercicio de los derechos y deberes que tenemos como ciudadanos. Por tal razón, serán orientados por los instructores mediante el desarrollo de diferentes actividades pedagógicas. Y aparece la primera evidencia. ¿Listo? Este temita lo vamos a desarrollar en dos partes, en dos sesiones. La primera es esta, y vamos a ver la primera parte de esos derechos humanos laborales. Y la siguiente semana vamos a ver la otra parte para poder complementar toda la información. ¿Listo? Entonces, en nuestra guía vamos a encontrar esta evidencia que se llama Informe sobre Trabajo Decente, Ciudadanía Laboral, Derechos Individuales y Derechos Colectivos en el Trabajo. Bueno, entonces, en esta actividad, en esta evidencia, encontramos una información importante que es la que vamos a trabajar ahorita y encontramos como tal qué es lo que vamos a hacer en ese informe. ¿Listo? Entonces, en este informe ustedes van a hacer ciertas cositas. En la primera parte van a observar un video que se llama Trabajo Decente. ¿Dónde está ese video? Lo encuentran en el componente formativo. ¿Dónde está el componente formativo? Recuerden, fase de evaluación, actividad de proyecto número 8, material de formación, y ahí debe haber uno que se llama Derechos Fundamentales en el Trabajo. Ustedes lo abren y ahí pues hay digamos, está todo el contenido de la competencia en cuanto a material de apoyo. Buscan el video, lo observan y luego van a contestar estas 6 preguntas. ¿Listo? Después viene un punto número 2, donde se les pide que lean este párrafo que está aquí entre comillas y contesten 3 preguntitas. Después nos dice, realice la lectura del componente formativo sobre derechos fundamentales en el trabajo y conteste estas otras preguntitas. ¿Listo? Y por último, nos pide que consultemos esta cartilla que está en esta URL y que contestemos estas preguntas. ¿Listo? Ese es el informe como tal. Ustedes podrán decir, bueno, es bastante extenso, son bastantes preguntitas, pero les aseguro que el tema es tan interesante, es un tema tan sencillo y es un tema que a veces lo podemos le podemos complementar estas respuestas a estas preguntas por nuestra experiencia, por las experiencias que hemos tenido como trabajadores, que experiencias de pronto que hemos visto en otras personas, ¿listo? Podemos darle pues esa respuesta.
se pide que se entregue o en Word o en PDF, ¿listo? Y que pues sea enviado por el enlace que les compartí cuando teníamos acceso a plataforma, porque creo que todavía no está funcionando. Regálenme un segundo, reviso. Ah, bueno, ya volvió. Listo. Entonces, recuerden que el enlace, pues entonces es el que aparece, el que tiene como nombre Informe sobre Trabajo Decente, Ciudadanía Laboral, Derechos Individuales y Colectivos del Trabajo. Recuerden, evidencia 01 de la actividad de aprendizaje número 2. ¿Listo? Claro, hasta ahí. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud hasta ahí? Entonces, lo que hemos hecho es No, señora. explicar dónde está, cómo se llama la evidencia de esta semana, ¿cierto? En plataforma donde lo encontramos. Recuerden que también tenemos en la fase de evaluación, actividad de proyecto número 8, tenemos la guía y tenemos el material o el componente formativo. ¿Listo? Miren que esta actividad les pide que consulten ese componente formativo, entonces lo revisan, ¿listo? Y pues si hay cualquier inquietud, cualquier duda, de pronto, profe, mira que ahí decía que viéramos tal video, pero que no lo encontramos, o el video es otro. Me cuentan y yo pues se los envío, así como la vez pasada, por el grupo de WhatsApp. ¿Listo? Si queremos ya conocer específicamente qué debe contener ese informe, entonces me voy a la guía, me ubico en las actividades de la competencia de derechos fundamentales y busco la que específicamente se llama Informe sobre Trabajo Decente, Ciudadanía Laboral, Derechos Individuales y Colectivos del Trabajo. ¿Listo? Son algunas, son leer un documento, o ver un video, o consultar una cartilla y contestar unas preguntas. Esa es la actividad de esta semana. ¿Listo? Entonces, ahora, para que ustedes ya se lleven como una información de qué es lo que va, de cuáles son esos temas que se tienen, que se incluyen en esa evidencia, pues yo les traje hoy una presentación muy cortita, ¿listo? Donde vamos a darles como un panorama de la temática que ustedes van a encontrar cuando estén resolviendo esa evidencia. ¿Listo? Entonces, regálenme un segundito por acá, yo coloco la presentación y comparto la pantalla. Entonces, voy a compartir por acá la presentación. Listo. Bueno, entonces, el tema que vamos a trabajar el día de hoy es trabajo decente y derechos fundamentales en el trabajo. ¿Listo? ¿Qué es trabajo decente? Entonces, de pronto es un término que ustedes han escuchado muchas veces. ¿Listo? Trabajo decente. ¿Qué será eso? Este concepto lo establece o es la prioridad de la Organización Internacional del Trabajo, o IT. ¿Listo? Y para esa organización, pues el objetivo debe ser que todos los trabajadores en el mundo tengamos esa condición de trabajo decente. ¿Pero qué es trabajo decente? Entonces aquí nos dice que es aquel trabajo productivo que se realiza en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad humana. ¿Listo? Cuando nos habla de una condición de libertad, quiere decir que yo escojo libremente mi trabajo, que mi trabajo no es un trabajo forzoso, que mi trabajo no es un trabajo que yo hago bajo amenaza u obligación. En la condición de equidad nos habla de igualdad. Debe haber igualdad de oportunidades para mujeres, para hombres. Debe haber igualdad salarial por el mismo tipo de trabajo. Y debe haber unas condiciones adecuadas para que yo pueda hacer dignamente mi trabajo. Una condición de seguridad hace referencia a que mi trabajo no me genere inconvenientes a mi salud, ¿cierto? A mi integridad física. Un trabajo que cuente con todas las garantías para que yo lo pueda hacer sin tener afectaciones en mi salud o en mi condición mental o moral o espiritual. ¿Listo? Y una condición de dignidad humana hace referencia
al buen trato que merecemos recibir en nuestro trabajo. Recuerden, dignidad humana es el respeto y el valor que tenemos como seres humanos. Y nosotros, antes de ser trabajadores, somos seres humanos. Y en nuestro trabajo también merecemos respeto y ser considerados. ¿Listo? Eso es trabajo decente. Si mi trabajo tiene todas esas condiciones, yo puedo decir, mi trabajo es un trabajo decente. Y la OIT, pues, es lo que busca. Esta organización ha establecido 4 objetivos estratégicos que van a permitir que este trabajo decente sea una realidad. ¿Cuáles son esos objetivos? Primero, promover y cumplir las normas, los principios y los derechos fundamentales en el trabajo. Eso aquí hace referencia a que nosotros conozcamos nuestras normas laborales. Si nosotros no sabemos cuál es la norma que rige el trabajo en Colombia, cuáles son los artículos o los beneficios, los derechos, las garantías que yo tengo como trabajador, pues estamos graves, porque si no conocemos nuestras garantías, pues fácilmente una empresa puede vulnerarlas. Y conocer los derechos fundamentales en el trabajo, que ahorita ya los vamos a ver. Otro de los principios estratégicos es que se generen mayores oportunidades para mujeres y hombres, para que mujer o hombre puedan tener empleos e ingresos dignos. Eso hace referencia a la equidad. Lastimosamente, pues cada vez nos damos cuenta que las oportunidades a veces son muy pocas para las mujeres, para los jóvenes o para las personas ya de la tercera edad. Todos tenemos, yo creo que tenemos en ciertos momentos de nuestra vida tenemos unas condiciones para hacer un trabajo. ¿Por qué negárnoslo? ¿Por qué quitarnos la oportunidad de poder acceder a un trabajo que nos genere un ingreso y a la vez una calidad de vida? Otro de los objetivos estratégicos es que se mejore la cobertura y la eficiencia de la seguridad social. Recuerden que la seguridad social para los trabajadores tiene que ver con el estar afiliados al sistema de salud, al sistema de pensión y al sistema de ARL. ¿Cierto? Entonces es importante que eso se dé, que todos los trabajadores tengamos esa seguridad social, porque nos podemos enfermar, para eso está el EPS, nos vamos a poner viejos, es una ley natural de la vida, los años van pasando y vamos envejeciendo. Entonces que cuando lleguemos a esa edad donde ya de pronto las fuerzas no son las mismas, las ganas de trabajar ya de pronto no son las mismas, ¿cierto? Podamos retirarnos dignamente con una pensión. Por eso hacemos aportes a la pensión. Y la ARL, porque en cualquier momento podemos tener un accidente laboral y lo ideal es que tengamos una protección si llega a suceder una situación de eso. El otro objetivo estratégico es fomentar, fortalecer el diálogo social entre empleadores, trabajadores y gobiernos, porque es importante que estos tres se hablen, empleadores, trabajadores y gobiernos, que son factores importantes en el mundo del trabajo. Los empleadores generan el empleo, los trabajadores hacen el trabajo y el gobierno, además de generar empleo, también debe generar todas las normas, ¿cierto?, que regulen el trabajo. Entonces, ¿es innecesario que se hable? Claro que sí, es importante. ¿Listo? Si esos 4 objetivos estratégicos se cumplen, pues la generación de trabajo decente va a ser mucho más ágil, mucho más fácil. Ahora, hablemos un poquito de la OIT. La OIT es la Organización Internacional del Trabajo. Esta organización nació en el año 1919, cuando se le puso fin a la Primera Guerra Mundial a través del Tratado de Versalles. Si ustedes consultan en internet, Tratado de Versalles, en uno de sus artículos establece la creación de esta organización. ¿Listo? Esta organización, después de la Segunda Guerra Mundial, pasó a ser parte de la ONU, de las Naciones Unidas. ¿Listo? Y su objetivo principal es generar, fomentar oportunidades de empleo digno y fortalecer la protección social. Por eso es la encargada de trabajar en ese tema muy fuerte del trabajo decente, con sus objetivos estratégicos. Y además de eso, pues ha establecido unos convenios fundamentales y unos derechos fundamentales. ¿Listo? La OIT tiene una característica muy importante y es
es una organización de carácter tripartita. ¿Qué quiere decir tripartita? Que todos los países miembros de la OIT tienen tres representantes. Uno representa a los empleadores. Dos, representa a los trabajadores. Y tres, representa al gobierno. En el mes de junio se reúnen todos los países miembros de la OIT para revisar pues cómo nos ha ido, para establecer nuevos acuerdos y muchas otras cosas. A esa reunión van los tres representantes de cada país. Uno del empleador, uno del trabajador y dos del gobierno. ¿Listo? Son tres factores, pero pues asisten cuatro personas a esa reunión. Uno representa a los trabajadores, uno a los empleadores y dos al gobierno. ¿Listo? Entonces, esta organización lleva más de 100 años trabajando para que todos tengamos trabajo decente. Pues es un tema bastante complejo. ¿Cómo podemos hablar de trabajo decente en un país en guerra? ¿Cómo podemos hablar de trabajo decente en un país con extrema pobreza? ¿Cómo podemos hablar de trabajo decente en un país en dictadura? ¿Cómo podemos hablar de trabajo decente en un país con conflicto armado interno? Es difícil, pero toca hacer la tarea. Porque si no la hacemos, pues lo vamos a ir posponiendo y cada vez será más difícil. ¿Listo? Entonces, esta organización ha propuesto cuatro principios o derechos fundamentales en el trabajo, que son los que ustedes ven ahí en pantalla. Libertad de asociación, libertad sindical y derecho a la negociación colectiva. El segundo es la abolición del trabajo forzoso. El tercero es la erradicación del trabajo infantil. Y el cuarto es la eliminación de toda forma de discriminación en materia de empleo y ocupación. ¿Listo? Esos son los cuatro principios fundamentales de la OIT. Ahora, para cada uno de esos derechos, la OIT ha establecido dos convenios fundamentales. ¿No? Entonces, como son cuatro derechos y por cada uno hay dos convenios, entonces tenemos 8 convenios fundamentales. Estos convenios fundamentales, en el caso de nuestro país, son al ratificarlos, ¿cierto? Al comprometernos que lo vamos a cumplir, hacen parte del bloque constitucional. ¿Eso qué quiere decir? Cuando Colombia adopta un convenio de la OIT, se debe cumplir tal cual se cumple la Constitución en Colombia, porque entra a ser parte de ese marco constitucional del país. Entonces, son convenios que no es para que los tengamos ahí, de vez en cuando los revisemos, son convenios que hay que cumplir. Pues lamentablemente, muchachos, tenemos que ser muy conscientes que hay veces que si no se cumple la Constitución, pues que no se cumplan los convenios, pues bueno, también es como cumplir, ¿no? Pero para eso están, para cumplirse. ¿Listo? En este momentico les voy a contar un poquito sobre qué es el derecho y sobre los convenios. ¿Listo? Entonces, vamos a comenzar por el derecho de libertad de asociación, libertad sindical y negociación colectiva. ¿A qué hace referencia ese derecho? Regálame un segundo. Entonces, libertad de asociación, libertad sindical y negociación colectiva hace referencia al derecho que empleadores y trabajadores tienen de organizarse y de conformar asociaciones o federaciones o sindicatos para proteger sus derechos y para garantizar que su trabajo tenga condiciones. ¿Listo? Casi siempre cuando decimos o hablamos de libertad de asociación, nos referimos al derecho que tienen los empleadores. ¿Listo? Y si ustedes buscan en nuestro país, existen muchas asociaciones o federaciones de empleadores.
Por ejemplo, la ANDI, Fedegan, FENALCO, Asobares y todas esas asociaciones que agremian un grupo de empresarios de un sector. ¿Listo? Esa es la libertad de asociación y es válido para ellos, para los que generan el empleo. Es, tienen toda la libertad de poder asociarse, de poder organizarse. ¿Para qué? Para proteger su gremio, pues, para proteger su actividad. Si ellos tienen ese derecho, ¿será que nosotros los trabajadores también? Claro que sí, pero pues nosotros normalmente lo conocemos como libertad sindical. ¿Y con qué organizaciones conformamos o creamos los trabajadores? Sindicatos. Entonces, tenemos en Colombia el sindicato de la USO, tenemos el sindicato de taxistas, tenemos en el SENA tenemos el sindicato, uno de los más grandes que tiene la entidad que se llama Sindecena. Y hay muchos sindicatos en el país. Desafortunadamente, todavía el tema de libertad sindical, aunque es un tema que viene de hace mucho tiempo, todavía en Colombia falta más entender que el derecho de asociarnos a través de un sindicato no es querer acabar las empresas, no es querer dañarlas, es querer proteger nuestros trabajos y exigir condiciones de calidad para cada uno de nosotros, los trabajadores. Eso. Entonces, este derecho que nos dice, los empleadores se pueden asociar y los trabajadores también. ¿Y pueden negociar entre ellos? Claro que sí. Por eso agrega derecho a la negociación colectiva. ¿Y la negociación colectiva entre quién se da? Entre empleadores y trabajadores. Entre el empleador y el sindicato de su empresa. ¿Y para qué negocian? Para poder llegar a acuerdos que solucionen conflictos laborales. Ese es ese derecho tan importante que establece la OIT. Tenemos dos convenios, el convenio 87 y el convenio 98. Si ustedes se dan cuenta, son convenios bastante antiguos, ¿no? Son convenios que tienen más de 70 años. Y son convenios que Colombia está comprometido a cumplirlos. El 87 se llama sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación. ¿Qué busca este derecho? Garantizar que los derechos de los trabajadores y los de los empleadores a constituir organizaciones y afiliarse a ellas sin interferencias. Que yo no tenga que estar limitado en mi empresa para poder hacer parte de un sindicato. Que yo cuando me vayan a contratar me diga, mire, fírmeme aquí para que usted no se afilie al sindicato. No, se debe garantizar ese derecho, porque es que los derechos no son negociables. ¿Listo? Los derechos son para cumplir. El otro convenio se llama sobre el derecho de sindicación y negociación colectiva. ¿Y qué busca este convenio? Proteger a los trabajadores contra la discriminación antisindical. Es decir, que no nos impidan ejercer nuestro derecho de sindicalización. Que no nos hagan firmar ese famoso documento donde renunciamos a ser parte del sindicato, sino que más bien se fomente el ejercicio de este derecho y se fomente la negociación colectiva. ¿Listo? El siguiente derecho fundamental es la eliminación del trabajo forzoso. ¿Qué es el trabajo forzoso? Entonces, lo que tenemos que saber es que el trabajo forzoso es aquel trabajo que no se hace en condiciones de libertad. Es aquel trabajo que yo no escojo voluntariamente. Es aquel trabajo que me engañan, me amenazan, ¿cierto? Me obligan a realizarlo. Eso es trabajo forzoso. La OIT dice que el trabajo forzoso es la nueva forma de esclavitud. Y sabemos que hace muchos tiempos el mundo se vio sometido a un modelo económico llamado esclavismo. Y era normal que el esclavo era maltratado, que era utilizado y todo lo demás. Eso ya pasó. Entonces, ¿por qué hoy
todavía encontramos personas que son sometidas a hacer un trabajo en contra de su voluntad. ¿Sí? Eso es trabajo forzoso. Y es un tema que no es fácil, que muchas veces pensamos que no, eso pasa por ahí en África. No, en nuestro país también pasan situaciones de trabajo forzoso. Ejemplos, trata de blancas, trabajos en minerías ilegales, trabajos en grupos armados ilegales. Mucha gente se va a esas actividades engañados o bajo amenaza. Y eso claramente es una forma de trabajo forzoso. Tenemos dos convenios, el convenio 29 del año 1930 y el convenio 105 del año 1957. En el primero se establecen 5 excepciones que no se pueden considerar trabajo forzoso. ¿Cuáles son ellas? El servicio militar obligatorio, acción, obligaciones cívicas, trabajo que se establece bajo sentencia judicial, casos de fuerza mayor y trabajos comunales cortos. Esas son 5 excepciones que no se pueden considerar trabajo forzoso y están establecidas en el convenio 29. En el convenio 105 se prohíbe el uso del trabajo forzoso como medio de cohesión política, castigo por opiniones o discriminación. Entonces, a veces, y como les dije, podemos encontrar formas de trabajo forzoso como trata de personas, trabajo en minería y bueno, en grupos armados ilegales, ¿cierto? Pero también se pueden encontrar casos de trabajo forzoso en una empresa normal que somete a sus trabajadores a castigos o a más horas de trabajo porque opinan diferente, por medidas de discriminación, por de alguna manera tratar de disciplinarlos. Eso también se considera trabajo forzoso, porque recuerden que nosotros tenemos establecidas unas horas de trabajo. Si yo cumplo mi horario de trabajo y hago horas adicionales, tienen que ser horas extras. Pero si además de mis 8 horas de trabajo, mi jefe me obliga a quedarme, pero no me paga esas horas, pues de alguna manera lo podemos identificar como trabajo forzoso. ¿Listo? Entonces es importante que tengamos claro eso porque pueden haber situaciones que estamos siendo sometidos a esa condición y no nos estamos dando ni cuenta, que no desconocemos sobre el tema. El tercer derecho fundamental es la abolición del trabajo infantil. ¿Qué es el trabajo infantil? El trabajo infantil es el trabajo que realizan los niños, ¿cierto? ¿Es bueno para un país? No, al contrario, es malo. Un país que fomente el trabajo infantil es un país que va a tener escasez de profesionales. Un país que somete a sus niños a que desde tempranas edades estén trabajando, le está quitando la oportunidad de tener científicos, arquitectos, ingenieros, tecnólogos, ¿cierto? Profesores que puedan generar mejores condiciones laborales, que puedan aportarle al país. ¿Listo? El trabajo infantil no va a hacer enriquecer a un pueblo. El trabajo infantil no va a solucionar la pobreza de una familia. El trabajo infantil no va a acabar con los problemas sociales. No. El trabajo infantil lo que hace es quitarle oportunidad a esos menores de ser alguien en la vida y de tener un futuro con esperanza, futuro con trabajo decente. La OIT establece dos convenios también, el 138 y el 182. En el 138 se establece la edad mínima y la OIT tiene dos reglas. La regla general establece que la edad mínima para admisión al empleo son los 15 años, pero para que un menor de 15 años pueda trabajar, primero no puede desvincularse de su obligación de educación. Y segundo, debe tener permiso de sus padres y la empresa debe tener permisos para contratar menores de edad. Y además se le debe cumplir con todas las garantías laborales. Es un trabajador más, con unas condiciones especiales. ¿Listo? Trabajos peligrosos sí se recomienda a partir de los 18 años. Y hay otra regla que es para países que tienen
la educación y la economía insuficientemente desarrollada y propone pues bajarle un poco y comenzar a que esos menores puedan comenzar a trabajar a partir de los 14 años. El otro convenio, el de las peores formas de trabajo infantil, busca que los niños no estén expuestos a trabajos tan complejos, tan peligrosos, que pueden afectar la salud física, moral, mental y espiritual de los menores. ¿Cuáles son esos tipos de peores formas de trabajo infantil? Todo lo relacionado con pornografía y con prostitución. Todo lo relacionado con actividades ilícitas, microtráfico, narcotráfico, guerrillas, bandas criminales, todo lo que tenga que ver con ese tipo de situación. Y también todas aquellas actividades que generen daños en la salud de los niños. Un niño trabajando en una mina, un niño trabajando en calderas, niños trabajando en, en plantaciones agrícolas, donde de pronto tienen contacto con fertilizantes, con venenos, bueno, que puede dañar su salud, porque un menor no está preparado físicamente para ese tipo de actividades. ¿Listo? Y el último derecho fundamental es la eliminación de la discriminación. ¿Qué es discriminar? Discriminar es excluir a una persona, es rechazarlo de alguna manera. Y discriminación en el empleo, lastimosamente, hay mucha. Nos discriminan por muchas cosas. Y todas esas causas por las que comúnmente nos discriminan están presentadas en el convenio número 111. ¿Cuáles son? La raza, el color, el sexo, la religión, la opinión política, la ascendencia nacional u origen social. Esas son las razones por las que más se puede discriminar a una persona al momento de entrar a un empleo. Y alguna de esas condiciones dice si usted es buen o mal trabajador, ninguna. Usted puede opinar políticamente diferente, tener una religión diferente, o ser ateo, tener una preferencia sexual diferente, o ser mujer, o ser hombre, o ser indígena, o ser afro. Algo de eso dice si usted es buen o mal trabajador. Nada. ¿Qué dice si yo soy buen o mal trabajador? Mi responsabilidad, mi compromiso. Pero no porque tenga la piel oscura, pero no porque sea indígena. Entonces, discriminación existe y esas son las causas por las que comúnmente se le discrimina a una persona al momento de acceder a un empleo. El otro convenio, el 100, establece la igualdad de remuneración. ¿A qué hace referencia eso? Por igual trabajo, igual salario. Entre hombres y mujeres que no hayan diferencias, que no haya brechas salariales. Aunque es un tema que viene mejorando, lastimosamente todavía hay brechas salariales entre hombres y mujeres. Así hagan las mismas actividades. Entonces, para la OIT eso es muy importante y eso, si se cumple, contribuye a que no haya discriminación. ¿Listo? ¿Por qué son importantes los convenios de la OIT? Son importantes porque de alguna manera, primero, representan el núcleo de los derechos laborales en el mundo. Y como somos miembros de la OIT, debemos cumplirlos. Esto debemos cumplirlos. Y estos convenios y estos derechos fundamentales de la OIT son esenciales para construir un mundo laboral más equitativo, para poder decir, tengo trabajo decente. ¿No? Entonces, es un tema que muchas veces lo escuchamos. El presidente, los ministerios, los políticos, los senadores, pero ¿será que sí hacen realmente acciones para que esos derechos no se queden en el papel? Para que realmente en Colombia se cumplan esos convenios. Desafortunadamente yo creo que hace falta mucho más para que todo esto pueda ser una realidad. ¿Listo? Entonces ahí terminamos esa pequeña presentación sobre el tema del trabajo decente y derechos fundamentales que van a ser una parte del informe que ustedes van a realizar.
¿Tienen alguna pregunta, algún aporte, alguna sugerencia, alguna queja de este tema? No, señora. Listo, muchas gracias, Héctor. Bueno, ahora, entonces, ahora le quiero presentar una partecita, la última, hablemos un poquito sobre la última parte que van a trabajar en ese informe, ¿listo? Que son los derechos laborales individuales. Entonces, por aquí les voy a compartir, esta también es una presentación muy cortica, ¿listo? Para que ustedes cuando vayan a consultar la cartillita y vayan a contestar las preguntas se acuerden, eso fue de lo que nos estuvo hablando la profe. Listo. En la siguiente sesión vamos a hablar sobre los colectivos, entonces hoy solo vamos a hablar sobre los individuales. Estos derechos ya son acá, en nuestro país, en Colombia. ¿Listo? Los anteriores, los derechos fundamentales en el trabajo, son para todos los países miembros de la OIT. ¿Listo? Entonces, derechos laborales individuales en Colombia. ¿Dónde están establecidos? En el Código Sustantivo del Trabajo y otras normas pues, que complementan todo el tema laboral en Colombia. ¿Qué buscan estos derechos? Garantizar condiciones justas para los trabajadores en su ambiente laboral que permitan tener estabilidad, buena remuneración y generar bienestar. ¿Listo? Los principales derechos laborales individuales que tenemos en Colombia son los que les voy a compartir en esta diapositiva. El primero, derecho al trabajo y a la igualdad. El derecho al trabajo es un derecho humano, artículo 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 25 de la Constitución Política de Colombia establece el derecho al trabajo y artículo 22 del Código Sustantivo del Trabajo. Entonces, es un tema importante, un tema que está en unos documentos bien importantes y que debemos concientizarnos que el derecho al trabajo debe ser para todos, sin discriminación, con igualdad de oportunidades para mujeres, para hombres. ¿Listo? Entonces, ese es el primer gran derecho laboral que tenemos en Colombia. El segundo, tener un contrato de trabajo. Seguramente ustedes saben que en Colombia, además del contrato de trabajo, existen otras modalidades de contrato. El de aprendizaje, el de OPS, orden de prestación de servicios, contratos sindicales y otros tipos de contratos. Pues tenemos una limitación y es el Código Sustantivo del Trabajo solo cobija al contrato de trabajo. ¿Por qué? El Código Sustantivo del Trabajo se hizo por allá en los años 50 y en los años 50 en Colombia se contrataba a través de contrato de trabajo. Pero lastimosamente, como los tiempos han ido cambiando y como se ha hecho tantas cosas para flexibilizar el trabajo, para generar más empleo, que no ha sido del todo cierto, se han ido generando diferentes formas de contrato que lamentablemente se quedan por fuera del Código Sustantivo del Trabajo, se quedan por fuera de estos derechos laborales individuales. ¿Listo? Entonces, contrato de trabajo es un derecho laboral individual. ¿Qué es un contrato de trabajo? Es un acuerdo de voluntades entre dos personas. Pueden ser personas naturales o personas naturales jurídicas. El contrato de trabajo que busca establecer que se cumplan tres elementos. ¿Cuáles? Uno, la prestación personal del servicio. ¿Qué actividad voy a hacer yo en la empresa que me contrata? Dos, subordinación. La facultad que tiene mi empresa para regular mi trabajo, para decir cómo lo voy a hacer. Pero recordemos que yo puedo tener, normalmente la subordinación la vemos visible en nuestro jefe. El jefe nos dice, mira, hay que hacer esto, usted hace esto, me entrega el informe de tal manera.
está organizando mi trabajo. Pero importante, la subordinación está limitada por el cumplimiento de los derechos humanos del trabajador. ¿Eso qué quiere decir? Que ningún jefe, que ninguna empresa, más importante que sea, puede venir a vulnerar mis derechos como persona, a vulnerar mi dignidad. Y eso es importante. Y el tercer elemento que tiene un contrato de trabajo es el salario, que es lo que voy a recibir por esas actividades que voy a realizar. El contrato de trabajo se puede formular de manera verbal o escrita. Escrito, hay un documento que respalda. Verbal, comprometemos nuestra palabra. Y ese compromiso, ese contrato verbal donde nuestra palabra es la que vale, para las leyes colombianas es válido. Y cuando hay un contrato verbal debe cumplir con las condiciones que el Código Sustantivo del Trabajo establece. Uno, será término indefinido, ¿cierto? Será término indefinido. Esa es una de las características que tiene el contrato verbal en Colombia. Y pues yo siempre creo que es importante que si tenemos un contrato verbal, tengamos formas de demostrarlo. Guardemos pruebas, testimonios, documentos que verifiquen y certifiquen que yo tengo un contrato. Así no haya por escrito un documento que yo pueda demostrar en caso de que ese contrato termine de una manera no buena, pueda demostrar ante las autoridades del trabajo que sí existía y tener derecho a todas las garantías que contiene ese contrato. ¿Listo? Siempre es importante, yo siempre le digo a los aprendices, lean sus contratos. A veces le digo, ¿ustedes tienen contrato de aprendizaje? Sí. ¿Leyeron el contrato de aprendizaje? No. ¿No saben qué dice? Pues el contrato para eso está, para leerlo. Y si está escrito, mucho mejor, ¿cierto? Porque el contrato debe especificar condiciones de empleo, duración, remuneración y las funciones que voy a desempeñar. Entonces, claro que es importante que lo tengamos, si está escrito, que lo leamos. Y si es verbal, hacer esos acuerdos con claridad, estableciendo cuánto va a durar, cuánto me van a pagar, qué voy a hacer y cuáles van a ser las garantías que voy a tener durante ese contrato. ¿Listo? Tenemos un tercer derecho laboral individual y es la jornada laboral y descanso. Recuerden que en Colombia vamos a ir bajando la jornada semanal hasta llegar a las 42 horas semanales. En este momento son 46. ¿Listo? Pero vamos a ir bajando hasta llegar a 42. La jornada laboral ordinaria es el turno que yo hago de 8 horas durante el día. Y la jornada laboral es ese tiempo en el que yo realizo las actividades para las que fui contratada. ¿Listo? Tenemos un día de descanso obligatorio. Tradicionalmente es el día domingo. Pero recuerden que también, si mi empresa trabaja 24/7, pues yo tengo derecho a mi descanso. Lo puedo organizar con mi jefe de acuerdo a las disponibilidades o a las necesidades del servicio. ¿Listo? Recuerden que los días festivos son descansos obligatorios. ¿Listo? Pero es importante saber que todo descanso obligatorio es remunerado. O sea, no los pagan como tal. Tenemos otro derecho y es el salario y las prestaciones sociales. ¿Qué es el salario? El salario es lo que recibo mensual o quincenal, dependiendo cómo tenga establecida la empresa, el dinero por las actividades que yo realizo y que quedó establecido ¿dónde? En el contrato. ¿Listo? El salario eh, puede ser fijo, puede ser variable. ¿Cuándo varía? Cuando hago horas extras, cuando recibo bonificaciones o comisiones, varía, ¿cierto? Y puede mejorarse de acuerdo a, pues, a las actividades que yo realice, si son muchas horas extras y eso, puede aumentar un poquito. Bueno, en cuanto a las prestaciones sociales,
tenemos que decir que las prestaciones sociales son pagos adicionales al salario que asume el empleador. A nosotros no nos descuentan ni para pagarnos la prima, ni las vacaciones, ni las cesantías. Son en su 100% asumidas por el empleador. ¿Listo? Algunas de las prestaciones sociales que tenemos, cesantías, primas de servicios, vacaciones remuneradas o subsidio de transporte cuando aplique. Porque recuerden que el subsidio de transporte se le concede a las personas que ganen hasta 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes y vivan a más de 1000 metros de la empresa. Otro derecho individual que tenemos es la seguridad social. Y les decía al principio, hay que fomentar la seguridad social, hay que cuidarla. Y esa es una obligación que todos los trabajadores, todos los empleadores tienen con sus trabajadores, afiliarlos al sistema de seguridad social, que incluye Sistema General de Salud Social en Salud, Sistema General de Pensiones y Sistemas de Riesgo Laboral. Salud, nos podemos enfermar en cualquier momento. Pensión, nos vamos a envejecer. Y riesgos laborales, existen muchos riesgos al hacer mi labor. Entonces tengo que estar afiliado por si sucede algo. ¿Listo? Tenemos también otro derecho laboral individual y es la protección contra el despido injustificado. Cuando hay un despido que no tiene una causa justa, el trabajador tiene el derecho a reclamar una indemnización, que se calcula dependiendo del tipo de contrato. ¿Listo? Pero es que el contrato, en la terminación de un contrato sin justa causa no debería existir. Y yo les digo, mire muchachos, si usted está en una empresa y usted comete un acto que está en contra de las reglas de la empresa, pues lo despiden y está bien porque es que usted incumplió su contrato, las normas, el reglamento. Pero si usted es un trabajador cumplido, responsable, ¿por qué le tienen que quitar su trabajo? ¿Por qué lo tienen que desamparar de esa manera? Entonces ahí entra a la reclamación de la indemnización. Se calcula diferente para cuando hay contrato a término fijo y contrato a término indefinido. Tenemos acá las licencias y los permisos. Entonces, tenemos en la licencia de maternidad y paternidad. Maternidad, las mamás trabajadoras que tienen bebés. Paternidad, papá trabajador que su pareja tiene un bebé. La licencia de maternidad dura 18 meses, dura 4 meses y medio. Y la licencia de paternidad en este momento dura 2 semanas. Durante ese descanso, donde la mamá o el papá van a estar al cuidado de su bebé, se les paga su salario promedio normal. Licencias por enfermedad, derecho a una incapacidad médica con remuneración. Entonces, a veces nos enfermamos y vamos al médico y el médico considera que debemos estar incapacitados y nos da nuestra incapacidad por 2 días, por 3 días. Ya si hay una cirugía, si hay algún tema, pueden ser por más días. Es un derecho que tenemos, porque pues lo ideal es que no vayamos a trabajar enfermos. ¿Listo? Y tenemos un último derecho individual, que es el derecho de asociación y sindicalización, que es que, lo que ya les había dicho, conformar esas organizaciones que nos ayuden a cuidar nuestro trabajo. Estos derechos laborales individuales en Colombia buscan garantizar condiciones dignas y justas para los trabajadores. Y es fundamental que así como los empleadores conocen de estas normas, pues nosotros, los trabajadores, las conozcamos más. Porque si nosotros no conocemos cuáles son las reglas, cuáles son las normas que regulan el trabajo en Colombia, pues que entre el diablo y escoja, como dicen por ahí, que nos vulnere y ni cuenta nos damos. Por eso es tan importante conocer estos derechos. ¿Listo? Creo que aquí ya termina esa parte, lo demás lo veremos en la siguiente sesión, que son los derechos laborales colectivos. Bueno, entonces chicos, miren que ahí, de manera muy rápida, les toqué los temas que ustedes van a encontrar en el informe. Me faltó uno, ciudadanía laboral. ¿Qué es ciudadanía laboral? Es ejercer nuestros derechos laborales. ¿Cuándo adquirimos nuestra ciudadanía laboral? Cuando hacemos parte del mundo laboral. ¿Listo? Entonces, tener una ciudadanía laboral es que podamos ejercer nuestros derechos. Pero para ejercer lo que tengo que hacer,
conocerlos. Si yo no los conozco, pues no tengo ni idea, no los exijo. ¿Listo? Entonces es importante que tengamos todos esos temas claros, que seamos garantes de nuestros derechos, muchachos. Los derechos no se han establecido ayer, la semana pasada, el mes pasado. Los derechos laborales han sido la lucha de mucha gente durante muchos años para poder hoy tener unas garantías. Si nosotros las dejamos perder, estamos negando a futuras generaciones de trabajadores la oportunidad de tener un trabajo digno y decente. ¿Listo? Entonces, ojo con eso. Y es importante que conozcamos estos temas porque vamos a ser trabajadores. De pronto algunos de ustedes ya dirán, no, pero ya llevo 10 años trabajando. Pues seguramente estos temas son más cercanos. Yo tengo un contrato de trabajo y todo lo que dije, sí, a mí me pagan prima, me pagan cesantías, tengo derecho a esto y a esto y a esto. Cuando vivimos esas experiencias es donde estos temas toman relevancia. ¿Listo? Entonces, creo que de alguna manera, en este ratico les he contado sobre todos esos temitas que ustedes van a encontrar en ese informe de trabajo decente, ciudadanía laboral y derechos laborales individuales y colectivos que van a iniciar desde mañana a realizar. ¿Listo? Si tienen dudas, preguntas, inquietudes. Eh, ¿Ninguna? ¿Aló? Hola, Luis. Sí, tengo una preguntita en Dale. cuestión de la inteligencia artificial que también hace que recuestione ciertos puestos y derechos del trabajo. Sí. Eh, ¿qué forma hace la persona como para defenderse contra ello? Porque eso hace que se resten muchas cargas. Sí se borran cargas, pero al igual quedan personas, pues también sin trabajo. Entonces, ¿dónde puede encontrar tan pronto un derecho que pues le respalde? Porque la inteligencia pues hace que trabaje por más y menos tiempo y menos gasto. Entonces Bueno, la persona queda como entre la espada y la desprotegida. pared. Sí. Bueno, el tema de la inteligencia artificial, recuerden que pues es un tema que viene tomando mucha fuerza, ¿cierto? Pongámosle, yo creo que 3 años atrás, y creo que al menos en nuestro país todavía no hay normas que de alguna manera estén como mm, relacionadas con el tema de pues eh, digamos que el uso de la inteligencia artificial en el tema que desplace a un trabajador. Yo creo que es importante que los políticos, los que legislan en nuestro país, hablen de ese tema también y que pongan, pues, o regulen ese tipo de herramientas. ¿Listo? Yo creo que no hay que tenerles miedo. Por ejemplo, cuando surgió también el Internet, también decían, no, el Internet nos va a cambiar, el Internet va a separar a la gente, el Internet va a dañar nuestros trabajos, pero nos fuimos acostumbrando al Internet y hemos hecho, pues hoy se han hecho muchas cosas a favor del ser humano a través del Internet. Claro, como todo tiene sus cosas buenas, sus cosas malas. Yo creo que lo mismo es la inteligencia artificial. ¿Listo? Muchos estudios dicen que no, que hay algunas profesiones que tienden a desaparecer por la inteligencia artificial. Entonces yo considero que es importante que se legisle sobre ese tema, que se establezcan normas que protejan al trabajador, en este caso sobre de la inteligencia artificial. Pero pues creo que si no hay, si es nulo o hay muy pocas legislación o normas que estén pues mirando hacia ese tema. Pero sí va a ser necesario, porque pues yo creo que la inteligencia artificial llegó para quedarse. Entonces tenemos que también pues mirar y prevenir que pues la inteligencia artificial pueda de alguna manera desplazar al ser humano en ciertas actividades. ¿Listo? Alguna vez tengo un compañero que está haciendo una especialización sobre inteligencia artificial, una maestría, y él nos estuvo contando y él decía, mire, no hay que tenerle miedo a la inteligencia artificial, hay es que aprovecharla.
porque realmente la inteligencia artificial nos explicaba que la inteligencia artificial está basada en mucha información que hay en el mundo sobre muchos temas, pero él nos decía, la inteligencia artificial no te puede hablar a ti de cosas que no existen, de temas que no hay documentados. Entonces, de alguna manera todavía eso es una forma de controlar esa herramienta. ¿Sí? Entonces él decía, pues usted le pregunta a la inteligencia artificial sobre educación, ¿cuántos documentos hay sobre educación? ¿Cuántas bases de datos hay sobre ese tema? Entonces él toma mucha información de todas partes y genera pues digamos, una opinión, un concepto sobre eso, pero sobre cosas que no hay documentación, la inteligencia artificial se queda corta. Entonces, yo considero que, aunque son herramientas muy importantes, muy novedosas, que facilitan muchas cosas, sí debemos prever la inteligencia artificial no afecte el trabajo de nosotros. Porque recuerden, cuando vimos el concepto trabajo, la OIT decía, son actividades humanas que hacemos, ¿quiénes? Nosotros los seres humanos. Eso es trabajo. Es la inteligencia artificial, no es un ser humano, no es una persona. Entonces, lo que hace no se puede considerar que es un trabajo, porque clarito está que el trabajo es la actividad humana que hacemos, remunerada o no, para satisfacer bien una sociedad, para movilizar la economía y para conseguir nuestros recursos. Entonces, sí es importante eso, y creo y me imagino que en las personas que trabajan sobre estos temas, ¿cierto? Y que buscan legislar y proponer cosas para prevenir que se den casos de inteligencia artificial acabe con algunos empleos, ¿cierto? Deben estar pues interesados en ese tema. No sé cuántos avances haya, no sé si en nuestro país por lo menos está la inquietud, pero yo me imagino que en otros países de pronto mucho más avanzados, mucho más pendientes de este tema, pueden estar trabajando para controlar ese tipo de herramientas. ¿Listo? Pero bueno, es interesante y podríamos documentarnos y comenzar a leer, investigar, porque pues es lo que está en este momento visible y que no podemos pues quedarnos ahí como a la expectativa. ¿Qué va a pasar? Esto, sino también estar muy atentos a esos cambios a qué nos llevan esos cambios y esa utilización de esas herramientas de inteligencia artificial. ¿Listo? Entonces, chicos, este espaciecito que hemos compartido el día de hoy, espero pues que para muchos les haya refrescado información que ya seguramente conocían, para otros de pronto pues apenas se están enterando de estos temas, ¿sí? Y pues recuerden que todo lo que más o menos hoy les trabajé es lo que van a encontrar en esa evidencia que se les propone para la segunda semana de formación en la competencia de derechos fundamentales. ¿Listo? Entonces, por favor, recuerden, ¿dónde está como tal las preguntas que debo contestar en la guía? Si ustedes van a plataforma y buscan allá informes sobre el trabajo decente, ahí les va a mostrar como una rúbrica, como unos documentos que podemos tener en cuenta cómo vamos a evaluar la evidencia. Pero como tal, el contenido de la evidencia está siempre en la guía. ¿Listo? No podemos confundir esos dos pasecitos. Y recordarles que yo estoy en el grupo de WhatsApp de la ficha. Cualquier duda, cualquier pregunta, ahí me contestan. A veces yo me demoro en contestar. Como les digo, no solamente tengo formación con ustedes, tengo 6 grupos presenciales, tengo otra ficha virtual. Entonces a veces puede que tengo como 400 grupos de WhatsApp, Dios mío, y a veces pues puede que me demore un poco en contestar, pero pues trato de hacerlo en el momento para que quede solucionada la inquietud que ustedes se les pueda presentar. ¿Listo? Eh, el día de mañana en la tarde les estaré subiendo la grabación. ¿Listo? Para que la tengan, para aquellas personas que de pronto no se puedan conectar.
Y ya saben, muchachos, cualquier duda, cualquier inquietud que tengan, por favor me la comentan. Bueno, espero que el tema haya quedado claro, que pues nos interesen estos temas, ¿cierto? Y así como a Luis le interesa saber por qué se está haciendo para que esas inteligencias artificiales no nos quiten el trabajo, pues muchos otros temas que pueden quedarse por ahí en el tintero, que de pronto pues son de importancia y que debemos tratar de hacerlos conocer, de compartir. Este espacio también es para eso. Bueno, entonces, si no hay dudas, no hay preguntas, no hay inquietudes, voy a dar por finalizada la sesión. Les deseo que tengan un feliz descanso y entonces nos encontraremos nuevamente próximo martes para seguir desarrollando los temas que se proponen durante esta competencia. Bueno, que tengan una feliz noche, chicos. Dios me los bendiga. Cuídense mucho y muchas gracias por la asistencia. Gracias. Gracias, profe. Buenas noches. Lo mismo, gracias a ustedes. Que estén muy bien. Cuídense mucho.